Hola, bienvenidos a Pensar Economía. Hoy con Nicolás vamos a hablar de ANCAP en un minuto nada más, que ha sido un tema del que se ha hablado mucho, tanto desde el oficialismo como desde la oposición, en cuanto al déficit generado el año pasado. Pero antes hablamos algo, Nicolás, de inversiones. Inversiones. Sí, Pepe, buenas noches. Es importante porque datos de la economía hay permanentemente, ¿verdad? La situación fiscal, la inflación, los temas de las exportaciones, la situación fiscal. Pero hay un indicador interesante que tiene que ver con la dinámica de los proyectos de inversión que se aprueban para tener la aprobación de la COMAP, la Comisión de Aplicación de la Ley de Inversiones, y tener exoneraciones. Ser promovidos, como se dice habitualmente, porque bueno, es de interés del Estado uruguayo promover eso porque tiene generación de empleo, exportaciones, innovación. Y la tendencia que se está viendo este año, y vamos a compartir una primera gráfica, lo que muestra es una caída. Y creo que la gráfica es ilustrativa para poner las cosas en su lugar, en el siguiente sentido. Hay una caída en el último año bastante clara, pero lo que se ve también es que hubo un fortísimo aumento en el año 2013, que a todas luces era bastante difícil de sostener ya este año. ¿Por qué se dio ese aumento muy grande de 2013? Bueno, porque ahí se acumularon muchos proyectos de energía eólica particularmente, que sumaron muchos millones de dólares. Bueno, esos proyectos, por supuesto que ha sido muy bienvenida su llegada y de hecho la política energética los ha promovido. Han tomado parte también de los beneficios de la ley de inversiones y sumaron muchos millones el año pasado. Acá estamos mostrando las cifras de enero-julio de cada año, que es el último dato. Y esos proyectos, bueno, se presentaron en su momento, ya no están. Hay algunos todavía este año, pero ya son menos de ese impulso de energía eólica que hubo y de proyectos en ese sentido. Pero si comparamos, por ejemplo, con 2012, estamos en una situación parecida. De todas maneras, ya se vislumbra una cierta atenuación, es decir, que el impulso inversor, digamos que está un poco más moderado. La herramienta de promoción de inversiones claramente ha funcionado y ha funcionado de forma muy intensa y muy buena, porque se han presentado proyectos de todo tipo, incluso ahora se prioriza más lo que es el interior del país, proyectos de perfil más tecnológico, porque claro, en un momento se arrancó promoviendo sobre todo los proyectos que generaban mucho empleo, porque era el gran desafío por allá por 2007, 2008, 2009. Hoy por hoy el mercado del trabajo en Uruguay está bastante mejor y por lo tanto ya no es cuestión de premiar el empleo, sino la calidad del empleo, no tanto el número, y ahí hubo una corrección también en los parámetros y eso se está incorporando. Desde el punto de vista de los montos, entonces, un escenario esperable. Ahora bien, cuando vamos al número de proyectos, que es un indicador, y lo vamos a ver en la siguiente gráfica, que es un indicador también ilustrativo, ahí vemos la caída que es más notoria, ¿verdad? Y creo que aquí es bastante sintomático que, bueno, ese impulso inversor está mermando. Estamos ya en niveles parecidos en cuanto a número de proyectos a lo del año 2009, que no fue un muy buen año, claramente por abajo de lo que se venía dando hasta ahora. Habrá que ver cómo cierra el año, pero ya la tendencia de los primeros meses está pautando una reducción. Hay que ver también que puede tener que ver un año electoral en toda esta historia, ¿no? Es interesante, sí, Pepe, y justamente 2009 también fue un año electoral. La verdad que no lo había pensado y hace bien en recordarlo, porque sin duda que un año electoral siempre genera su incertidumbre. Creo que el Uruguay ha avanzado mucho en ese sentido. Ya el ruido electoral no tiene los decibeles que tenía en otras épocas, pero, porque hay bastantes consensos en la conducción de la economía, ¿verdad? Uno mira el Frente Amplio, el Partido Nacional, el Partido Colorado, que son los que pueden estar en la pelea. Más allá de que hay propuestas distintas, los principios generales son compartidos. Pero siempre hay una cierta incertidumbre y puede estar pesando. Pero yo diría que también hay un reflejo de lo que es una economía que está con un crecimiento bastante más moderado. Y eso, lógicamente, también se tiene que estar viendo en estos impulsos de inversión. ¿Por qué es importante esto y monitorearlo y ver si en algún momento se puede retomar o recuperar? Ciertamente que entre 2010 y 2013 ha sido un ciclo histórico y capaz que es difícil volver a 400, 500 proyectos presentados por año. Pero hay que estar atento a que se pueda mantener el impulso porque la inversión es lo que hace que la economía crezca en el largo plazo. Es decir, que la economía acumule capacidades de producción. Uruguay, 10 años atrás, no tenía las plantas de celulosa, no tenía 3 o 4 shopping, no tenía inversiones que se han hecho en energía. Era una economía más chica. Y ahora es una economía más grande en su PBI,
porque la producción crece año a año, pero crece porque hay más capacidad de producción. Entonces, la inversión por eso es clave en ese sentido. Y bueno, ahí hay actores importantes en la economía que vamos a meternos ahora. Sí, vamos a hablar un poco de ANCAP y decíamos que el tema del déficit generado el año pasado fue tema de discusión, incluso se metió en algún momento en la propia campaña política, ¿no? Absolutamente, ANCAP es una, creo que la principal empresa del Uruguay, dicho en términos cualitativos y también cuantitativos. Es una empresa obviamente propiedad del Estado uruguayo y trabaja con el monopolio de la producción y distribución de combustible, ¿verdad? A nivel del mercado local. Y efectivamente ha sido sujeto de mucha polémica porque, bueno, el balance dio negativo, demoró un poco al presentarse. Yo creo que no demoró mucho más de lo que demoró en otros años. En realidad, aumentó la transparencia en las empresas públicas últimamente, pero todavía hay mucho para mejorar. Vos fíjate una cosa, yo que trabajo con estos elementos de los balances de las empresas, ya hace muchos meses que tenemos el balance de todas las industrias frigoríficas brasileñas que están en Uruguay. Lo tenemos hace meses el balance de 2013 y ya tenemos los datos del primer semestre de este año. Y recién ahora ANCAP está dando a conocer el cierre del año 2013. Incluso con discusión interna en el directorio entre los representantes del oficialismo y los de la oposición y sobre los números, ¿no? Sí, y con el auditor, con KPMG, porque había allí alguna polémica por los criterios respecto al tipo de cambio. Pero vamos a compartir con los televidentes de qué se trata cuando hablamos de las cuentas de ANCAP. Se presentó el balance, que tiene dos grandes componentes, lo que se llama el estado de situación, que es el valor de los activos, el pasivo y el patrimonio. El activo de ANCAP, ahí vemos las cifras en miles de millones de pesos, son a veces difícil de agarrar, pero vamos a dejarlas en pesos. El activo de ANCAP aumentó casi un 20%, y esto porque hizo inversiones, ¿verdad? En Portland, en la reforma de la refinería y otras inversiones. Ahora bien, el pasivo aumentó más, y por eso es que cae el patrimonio, ¿verdad? Cuando uno suma el activo y lo compara con el pasivo más patrimonio, tiene que dar lo mismo. Si el pasivo aumenta, baja y aumenta más que el activo, baja el patrimonio. ¿Por qué pasó esto? Bueno, ANCAP se había visto beneficiado en un momento por haber cancelado la deuda PDVSA con una quita importante. Ahora, esa cancelación se hizo en contrapartida con una deuda con el Ministerio de Economía en unidad indexada. Y esa nueva deuda, ese canje en su momento mejoró la situación de pasivo, ahora ese pasivo aumentó porque además la unidad indexada aumentó con la inflación, los intereses también, y estamos en una situación de un pasivo realmente bastante mayor. Digamos que ahí ANCAP está, entre comillas, y los propios directores lo han dicho, sufriendo un efecto, si se quiere, cambiario, y por el hecho de haberse endeudado en unidad indexada. Un patrimonio entonces que ha retrocedido, si bien no es que sea una caída drástica. Y el otro componente es el estado de resultado. Esta es la situación de los capitales, pero ¿cuál es el estado de resultado? Es decir, los ingresos y el resultado neto. Bueno, ANCAP, y a mí esta cifra sí que me llamó la atención, tuvo una caída en sus ingresos el año pasado. Hasta ahora se venía hablando de que bueno, el consumo de nafta en Uruguay venía aumentando año a año, y es cierto, pero ANCAP tiene otros negocios de exportación y de suministro de combustibles a buques que tuvieron una caída fuerte, y el ingreso operativo neto de ANCAP bajó de forma importante, unos 13 millones, un 13%. El costo de lo vendido también bajó, ahí no hubo mucho cambio, por suerte, y el margen bruto se mantuvo. Ahí vemos el margen bruto, que es sin considerar los costos fijos. Cuando metemos los costos fijos vamos al resultado operativo y ahí ya hay un dato negativo que no varió mucho respecto al año pasado. Pero aquí aparece, digamos, la piedra en el zapato, el tema cambiario. Allí el auditor registra un efecto cambiario y al poner, digamos, los datos de cuáles costos son en dólares, cuáles costos son en pesos, se registra una pérdida muy importante y lleva a que la pérdida de ANCAP este año sea de algo más de 3.600 millones de pesos, que es algo así como 160 millones de dólares. Claro, los directores de ANCAP explicaban que en la suba del dólar estaba un poco la llave de toda esta historia. Sí, en parte. Creo que también hay otra parte, y es que, como veíamos, se incurrió en pasivos, que bueno, de alguna manera sirven para financiar parte de esas inversiones, aunque también, digamos, las inversiones aumentaron, pero el pasivo aumentó también. Yo creo que ahí hubo un efecto de ese traspaso de la deuda de PDVSA, que era en dólares, a esta deuda a nivel indexada, que es con el propio Ministerio de Economía. Pero efectivamente hay inversiones que se han hecho y que todavía no están rentando. Si se invierte, por ejemplo, en las plantas de Portland, pero todavía la venta de Portland no están en un aumento, y eso, bueno, va a generar un impacto que, desde el punto de vista de la gestión de ANCAP, se estima que va a ser transitorio. En su momento se va a expandir esa venta.
Desde el punto de vista entonces de la cifra de ANCAP, no son del todo cómodas, pero digamos, no es algo que no tenga antecedentes y sea parte de la fluctuación. Lo que creo que en el fondo del asunto, lo de ANCAP resulta polémico y es que los costos de los combustibles en Uruguay están realmente muy altos. Y aquí la comparación regional puede ser un poco vidriosa porque en realidad Argentina y Brasil están subsidiando bastante los combustibles. Pero aún así, cuando uno compara con países como Chile, que tiene un mercado más abierto y refleja en forma más directa los costos, estamos por encima, ¿verdad? No tanto, pero estamos por encima. Y ANCAP es la empresa protagonista y la que, por lo tanto, tiene que dar los argumentos como para que eso no pase. Y ahí, efectivamente, hay para ganar, porque el crecimiento de ANCAP ha sido bastante ambicioso, creció en el caso de los biocombustibles, las empresas, la rama del Portland, y bueno, todo eso está conllevando costos que de alguna manera u otra ANCAP lo financia a través de sus tarifas. Y además se le exige a ANCAP que colabore con la inflación, entonces a veces retrasa los aumentos de tarifas y le genera a veces un golpe cuando el petróleo sube y no traslada a precio. Ahora el petróleo está bajando, si bien el dólar está subiendo, en el balance de las dos cosas no hay un aumento en pesos muy grande, así que desde ese punto de vista ANCAP no tiene mucho para decir en cuanto a que bueno, hay un perjuicio por el tema del dólar. Sí necesitaría tener una mayor eficiencia y empezar a traducir esas inversiones en mayor productividad y mayores ingresos para mejorar estas cuentas en los próximos ejercicios. Gracias, Nico. Encantado. Nos reencontramos la semana que viene, los esperamos.